Nos encontramos en el exterior del Senado, en la Cámara Alta. Antiguamente la entrada hacia este lugar se realizaba por la Plaza de la Marina Española y posteriormente, con la nueva construcción, se realiza desde esta zona de la calle Bailén. Estamos en uno de los lugares más privilegiados y más bonitos y más bucólicos de la capital de España, en el barrio de Los Austrias. Y nosotros en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión decidimos hace un tiempo realizar entrevistas políticas a los representantes públicos de la comunidad autónoma. Estuvimos en el Congreso de los Diputados y ahora seguidamente vamos a entrar a realizar dos entrevistas a dos senadores, el senador del Partido Popular Íñigo Fernández y el senador del Partido Socialista Secundino Caso. Seguidamente, como decimos, las dos entrevistas desde aquí, desde el Senado, desde la capital de España, para todos ustedes.
Bueno, pues continuando con el capítulo de entrevistas en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión, como saben todos ustedes, estuvimos en el Congreso de los Diputados entrevistando a los representantes públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, y en el día de ayer escuchamos la entrevista que mantuvimos en este mismo hemiciclo con el senador del Partido Popular, Íñigo Fernández, y en el día de hoy nos acompaña el alcalde de Peñarrubia, Secundino Caso Roig, que es senador por el Partido Socialista, por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Muchas gracias por recibirnos, Secund. Muchas gracias a vosotros por acercaros aquí al Senado desde la Tierruca para ver una visión desde el Senado, ver nuestra labor y lo que podamos aportar. Muy bien. Nacido el 29 de noviembre del 65, natural de uno de los parajes más bonitos que hay en España, como es La Armida, lugar en el que reside con su esposa, gerente del grupo líder Valles Pasiegos, sus dos hijos, 14 y 15 años de edad, jefe de negociado de la empresa de gestión de aguas y en la actualidad es presidente también del grupo líder Saja Nansa y de la Red Española de Desarrollo Rural. Un apasionado de la política, alcalde de Peñarrubia, así que en el Senado digamos que contento, ¿no? Sí, muy contento. Lo único que ya no soy presidente del grupo de acción local Saja Nansa, sí soy presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y, lógicamente, jefe de negociado, estoy en excedencia de mi empresa privada, pero todo lo demás correcto y, además, pues encantado de estar aquí en el Senado, sí. No se preocupe que lo actualizamos. La Comunidad de Cantabria tiene 5 senadores, Íñigo Fernández, Juan Carlos García, Elena Castillo, Severiano Cuesta por el Partido Popular y Secundino Caso Roig, en su caso, es senador por Cantabria. ¿Qué tal, digamos, con los restos de los compañeros? Bien, bueno, es lógico que no coincidamos muchas veces en nuestra propuesta política o la forma de ver las actuaciones, pero lógicamente en el tema de la amistad, la cordialidad, el trato, lógicamente aquí nos tropezamos, no solamente en los espacios comunes, sino en los debates, en las diferentes comisiones que pertenecemos, que ellos también están, y lógicamente a veces tenemos debates acalorados de no ver las cosas, pero luego el trato, como no puede ser de otra manera, todos defendemos los mejores intereses. Mire, esta entrevista tiene que empezar de una manera única porque si no, digamos que la entrevista no tendría su enjundia. En uno de los parajes más bonitos que hay en toda España, como es el desfiladero de la Armida. Usted es el alcalde de esa zona, Peñarrubia, etcétera. Estamos de las obras ya un poco... Cuéntenos algo, por favor, que estamos en la Cámara en la cual se decide ese poder legislativo, estamos en el Senado. Cuéntenos. Pues estoy encantado además de que me hagas esa pregunta porque es verdad que ahora estamos recibiendo los alcaldes, yo de Peñarrubia, pero seguramente que el resto de la comarca, esas indicaciones de muchos vecinos que lógicamente transitan a diario y son muy molestas las obras porque lógicamente son muchas actuaciones a la vez y pasar ahora mismo todo el desfiladero es muy tedioso, pero también es verdad que por fin se salva una deuda histórica con la comarca de Liébana y con Peñarrubia. Tenemos que recordar que en Cantabria tenemos cinco comarcas rurales y la única que es una comarca natural y que está aislada de la zona de la autovía, de la zona norte de la comunidad autónoma, es Liébana y lógicamente ese desfiladero, las obras eran más que necesarias, más que demandadas por la sociedad que vivía allí. Llevábamos décadas esperando que esto fuera una gran realidad y lógicamente es una inversión cuantiosa en cuanto a dinero, pero también muy difícil de hacer técnicamente. Lógicamente no se puede hacer una obra explosiva a la vez. Ya vivimos la circunstancia cuando en aquella primera fase se hicieron los puentes, cuando había cortes incluso de 24 horas y era muy tedioso. Se está tratando de compatibilizar la obra con que la gente pueda transitar, lógicamente regulado por semáforos, hay que, desde Panes hasta Potes a veces tienes que pasar 6-7 semáforos, hay que armarse de paciencia, pero es verdad también que ahora va a ser, hay una explosión de la obra, tanto de la Armida para arriba como de la Armida para abajo, palas trabajando, camiones. Ahora en mayo se van ya a asfaltar muchos kilómetros, estamos hablando de 7-8 kilómetros creo que se van a abrir, con lo cual, bueno, lógicamente la gente dice es un problema, pero también están viendo con muchísima expectación como una deuda histórica y como una infraestructura tan necesaria para la comarca y para el territorio por fin va a ser una realidad. Alcalde, senador, existen las videotecas. La pregunta es de trivial y entiendo que complicada.
¿Cuándo terminan las obras? ¿Le están escuchando a usted? Sí, bueno, pues todos sus vecinos. No, pues fíjate, pues incluso va antes, es una obra plurianual que va a 4 o 5 años. Estamos, me parece que en el segundo, en el tercer año, estamos en el 24, yo creo que para el 27 es una realidad. Estamos hablando de que justo ahora en mayo, casi sin llegar al 50% del periodo de la obra, estamos hablando que prácticamente igual el 50% del desfiladero ya es una realidad y se va a asfaltar. En los 2 próximos años siguientes, en el 25 y en el 26, prácticamente va a quedar finiquitada. Lógicamente, era imposible, así nos lo transmitieron todos los técnicos de Fomento y del Gobierno de España, era imposible que esta obra se pudiera hacer en menos tiempo, porque ya no es una cuestión de poder trabajar, meter más gente o más maquinaria, porque hay que hacerla compatible con que la gente pueda pasar por ahí, con lo cual es inevitable que se tenga que hacer en 3 o 4 años como se va a hacer. Bueno, una última acotación a este tema. Habla usted del 27, han pasado más de 40 años porque es la primera vez que un medio audiovisual de Cantabria viene a realizarse entrevistas, tanto al Congreso como al Senado. Le cojo la palabra y en el 27 estamos aquí grabando otra vez. Pues además, nada, encantado, porque es verdad que por primera vez, lo primero, felicitarte, porque un medio de Cantabria venga aquí a ver la labor de esos votos que nos han traído aquí para hacer la labor y defender a la tierruca y defender al territorio, sobre todo en mi caso rural, que tengo un compromiso personal, pero también es verdad que por fin la obra del desfiladero es una obra integral, adjudicada en su totalidad, ya no es una cuestión de hago 4, 5, 6, 8 kilómetros, creo que se va a terminar en plazos, de hecho está adelantada, según nos decían en el programa de los trabajos, pero aunque se pudiera retrasar, por fin va a ser una realidad 6 meses antes o 6 meses después. Vale. Con lo cual, encantado el 27 de recibirte aquí. Y antes, si es posible. Y antes. Vamos a ver, el Senado lo componen 208 senadores, 58 por designación autonómica. Usted es un senador electo, senador por el Partido Socialista. ¿Qué hace usted un día normal? Cuéntenos, porque la gente se pregunta, la gente les ve a ustedes en la televisión, les ve en los pasillos, les ve hablar, intervenir. ¿Cómo es un día normal suyo? Bueno, es que es diferente. Hay días como el de hoy, que he hecho un receso, que tenemos un pleno. Se lo agradecemos. Tenemos los plenos, con lo cual hay una serie de mociones en las cuales hoy no me toca intervenir. Es lo normal que todos los días, todas las semanas haya un pleno que normalmente empieza los martes y termina el jueves, termina el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana, 2 o 3 días. Eso es lo más típico que conoce todo el mundo. Luego es verdad que lo que más trabajo nos lleva son las comisiones. Hemos pasado de 20 y tantas comisiones a 40 y tantas comisiones. Yo tengo el honor de ser portavoz de la Comisión de Despoblación, algo que todo el mundo sabe cuál es mi vínculo con el tema rural. Vaya temita, Vaya tema, sí, efectivamente. También estoy en la mesa de la Comisión de Pesca, Asuntos Iberoamericanos y también Agricultura y Ganadería, que es muy importante, y la de las comunidades autónomas también. Con lo cual, lógicamente, nosotros ahora somos menos senadores, con lo cual tenemos que atender muchísimas más comisiones, raras la semana que no haya dos o 3 comisiones. Últimamente, lógicamente, una queja que tenemos ahora en estos momentos, una queja en positivo es, lógicamente, que el Partido Popular, al tener mayoría y tratar de hacer de esta Cámara una especie de ataque al Gobierno, pues lógicamente cada vez tenemos más plenos, más comisiones, lógicamente, y con un monotema, ¿no? Pero bueno, esas son sobre todo las comisiones y el Pleno, y luego lógicamente tenemos una labor de atender a los medios de comunicación, pero también atender a los grupos de poder, asociaciones, colectivos, nos piden reunión, nos cuentan sus problemas. Lógicamente nos tenemos que empapar de los problemas que hay en la calle. Es verdad que ya venimos aprendidos, sobre todo mucha gente que está en el territorio, pero también es verdad que colectivos muy diferentes, desde el Colegio de Farmacias, de empresarios, de diferentes colectivos, tenemos reuniones periódicas con ellos y les atendemos para saber cuál es su realidad y sobre todo a la hora de opinar aquí dentro en la modificación de las leyes o mejorar leyes o presentar mociones o enmiendas, tengamos el conocimiento de los problemas que tiene la gente en la calle. En el día que estamos realizando esta entrevista, miércoles 24 de abril, ¿cuántos días a la semana viene usted a Madrid?
Bueno, pues últimamente, y por lo que te comentaba antes, lógicamente las últimas semanas estoy viniendo el domingo por la tarde y me marcho el jueves para Cantabria. Es verdad que está un poco tedioso el trabajo. Lógicamente también Cantabria, al no tener tantos aviones, hay veces que nos tenemos que venir el domingo para poder estar aquí el lunes a primera hora o a las 10 de la mañana, y depende, hay unas semanas que no tenemos nada, pero es muy raro que la semana que no tengamos un pleno, no tengamos una comisión o una reunión importante aquí en Madrid con un colectivo para poder escuchar sus demandas. Usted como alcalde, como senador también, ¿por qué la política es tan larga? Fíjese, el ciudadano se pregunta que es un camino muy largo, desde que se realiza una pregunta, se propone, el seguimiento a la respuesta. ¿Es largo el camino o tiene su motivo? Sí, claro, es largo y es muy garantista. Lógicamente, en este caso nada tiene que ver. El papel que el contraste que yo vivo ahora, ser alcalde después de 28 años, en el cual yo siempre digo que el Peñarrubia es como mi laboratorio, ¿no? Como... Ahí usted no tiene rival, perdone. No, bueno, no tengo rival, pero lógicamente somos muchos concejales y la ciudadanía también demanda y me pide reuniones, tenemos reuniones periódicas, pide demandas, pide acciones y lógicamente, pero es mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más ágil, ¿no? Lógicamente aquí hay desde unos letrados de la Cámara, unas comisiones... presentar a mí me parecía increíble. Yo tenía la idea de que la primera, como portavoz de despoblación, tenía muy claro que la primera moción que yo quería presentar en el Senado era crear el Observatorio Rural, que presenté esa moción, sí. ¿No? Y además tengo la fortuna de que es de las pocas que ha sido prácticamente, quitando a Vox, ha sido aprobada por unanimidad, ¿no? Algo que a mí me parece fundamental para el mundo rural y que lo tienen todos los países de la Unión Europea, ¿no? Un observatorio, porque lo que queremos hacer es lo que llaman en Europa el rural proofing, ¿no? Es aplicar la lupa y hacer leyes específicas para la gente que vive en el mundo rural. Prácticamente todos los países de Europa la tenían y España no lo tenían, ¿no? Instar al gobierno a que cree ese observatorio rural, porque es verdad que la gente, sobre todo estamos viendo cómo hay un desapego hacia la política, pero hacia las instituciones, incluso hacia Europa, las políticas europeas, y sobre todo vienen del mundo rural, porque están en eso que llama Europa las áreas del descontento, la gente que se siente de alguna manera abandonada o que sus demandas no han sido satisfechas, ¿no? Y la manera de poder hacerlo es darle voz a la gente que vive en el mundo rural y que seamos capaces de hacer leyes, pensando en la gente que vive en el mundo rural. Hay que darse cuenta que llevamos legislando décadas pensando en el mundo urbano y haciendo leyes pensando en el mundo urbano. Y voy a poner un ejemplo, porque si no se entendería esto que estoy contando. Voy a poner un ejemplo. Uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo rural es el transporte. Gente muy mayor, no tiene vehículos y no tiene una manera de poder transportarse a las cabeceras de comarca, donde están los servicios. En cambio, todos los días está articulado un transporte público que es para llevar a nuestros escolares, a nuestros niños, a los centros, a las cabeceras de comarca y a nuestros colegios. Pueden ir los niños y en cambio la gente mayor, los abuelos, los padres no pueden montar en ese autobús que está pagado por la administración. ¿Por qué? Porque en su momento se pensó, y bien pensado, en las ciudades y se pensó en la seguridad de los niños, que no era compatible. Pero lo que nadie pensó es que cuando un transporte escolar en el mundo rural no dejamos que las personas mayores se suban a ese vehículo que va medio vacío, estamos dejando fuera a su padre, a su abuelo que no tiene un vehículo, con lo cual tenemos que hacer leyes que piensen en el mundo rural. Otra de las cuestiones muy sangrantes es que tenemos 27.000 farmacias, que hemos estado con el colectivo de las farmacias a nivel nacional, tenemos 27.000 farmacias, 12.000 en el mundo rural. Hoy se rigen las mismas leyes para una farmacia rural de un municipio como Poblaciones que si tuviera la Gran Vía o en la calle de San Fernando, con lo cual no puede ser. Son gente muy cualificada con una farmacia en la cual podría estar dando otro tipo de servicios y necesitamos una legislación específica hacia la gente que vive en el mundo rural. De la misma manera que tenemos que ser capaces de hacer leyes, como ha hecho Castilla-La Mancha, con una ley de desarrollo rural que prime estar en el mundo rural y les ponga a ellos como protagonistas. Nadie se va a poder quedar en el mundo rural por muchas inversiones que tengamos si no blindamos el estado de bienestar, como es la sanidad, la educación, los servicios sociales.
El otro día yo intervenía a dar respuesta a Teresa Rivera. Por muchos proyectos que hagamos, si luego estamos en nuestra comarca y de 7 consultorios rurales hay 4 médicos que no están en ese consultorio rural, ¿quién va a querer estar en un municipio donde no hay una sanidad cercana, un médico cercano, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser capaces de hacer leyes, volver a hacer leyes pensando en el mundo rural. Por eso, ese observatorio, crear el observatorio en el mundo rural, que a la pregunta que me hacías, ¿cuánto de difícil es, no? Sí. Pues fíjate, a mí no estaba acostumbrado, uno tiene que aprender, ¿no? Yo planifiqué una moción para crear el observatorio, instar al gobierno a que le cree. El Partido Popular me hizo una enmienda en la cual yo creía que no me aportaba absolutamente nada, ¿no? Y yo le decía, digo, bueno, le propongo al proponente del Partido Popular, digo, pues hacemos una transnacional, ¿no? Ni lo tuyo ni lo mío, y hacemos una transnacional. Y ya cuando prácticamente íbamos a debatir la moción, los letrados de la Cámara dicen, no, pero es que aquí no es como el Congreso, aquí necesitas que esta transnacional te la firmen por lo menos 4 grupos. No es como, no los 2 mayoritarios lo pueden hacer, con lo cual pues hay que negociar con los minoritarios, ¿no? Bueno, pues ese trabajo que he ido aprendiendo, lógicamente nos lleva a que hoy estamos al Gobierno de España a crear ese observatorio rural para darle voz a la gente que vive en los pueblos. Pero es verdad que es muy diferente a la administración pública como un ayuntamiento, que es muy cercano, muy directo, muy rápido, tienes herramientas muy cercanas, muy rápidas, y esto lógicamente es más tedioso, más lento, desde que llega a la Cámara, la ve el presidente, la comisión, negocias con los grupos, hasta que llega ese día de poner encima la mesa esa moción, pasa mucho tiempo, efectivamente. Vamos a cambiar de tercio, si le parece, utilizando el argot taurino. En el 78 se aprobó la Constitución. Fíjese, se preguntará usted por dónde va la pregunta. Sí. Estamos en uno de los lugares más bonitos de Madrid. Sí. Jardines de Sabatini, sí. el Parque del Moro, el Palacio Real, sí. Un barrio, una zona absolutamente privilegiada. Sí. Estamos en el Senado, en el lugar antiguo, la entrada por la Plaza de la Marina Española. Actualmente ustedes entran, si no me equivoco, entre la calle Bailén y la Plaza de la Marina Española. Sí. Vamos a ver. Estamos, insisto, en el año 2024 y en el 78 se aprobó la Constitución. ¿Cuándo se va a cumplir el artículo 69 que dice que el Senado es una Cámara de representación territorial? Cuéntenos, senador. Bueno, y en buena medida lo es. En buena medida lo es, lógicamente, la Cámara Alta. Pero llevamos, perdone, muchos años escuchando, hay que reformar el Senado. Sí, y fíjate, en el año me parece que fue en el 92 o en el 94, se reformó. Con Juan José Laborda. Sí, efectivamente, para precisamente crear la comisión por obligación de las comunidades autónomas. ¿Y dónde estamos? Para que hoy las comunidades autónomas vengan aquí a decir cuáles son sus demandas. Bueno, yo pertenezco a esa comisión de las autonomías. Y, lógicamente, un lamento. Hemos tenido 2 o 3 reuniones de las comunidades autónomas y instrumentalizado esa comisión por el Partido Popular, solamente hablamos del tema de la amnistía, ¿no? Cuando teóricamente deberíamos de estar hablando, las comunidades autónomas deberíamos de estar hablando de la financiación local, de cómo nos financiamos y sobre todo en nuestra tierruca, que hoy Cantabria es una de las mejores financiadas con el resto de España, por esa dispersión que tenemos en el territorio y poder dar esos servicios. Y tenemos que seguir demandando esas políticas, porque lógicamente dar servicios en Cantabria, como en tantos lugares con zonas rurales, no podemos competir con esas comunidades autónomas donde tienen a toda la población conjunta, ¿no? ¿Podemos reformarlo todavía para que sea todavía más territorial y sea una Cámara de dar voz al territorio? Por supuesto. Yo creo que una vez que pase junio, y lógicamente hoy, en la actualidad, esta Cámara lógicamente tiene la mayoría del Partido Popular y eso, lógicamente, los tiempos los manejan ellos, no nos vamos a engañar. Y seguramente que cuando acaben todos los periodos electorales, porque hoy solamente hablamos monotema del tema de la amnistía, sobre todo, y del tema vasco, del problema vasco de Bildu, yo espero que empecemos a hablar en las comisiones y en los plenos de los verdaderos problemas que tiene la gente. Es verdad que también en las comisiones hoy estamos hablando de los problemas que tiene la gente y es verdad que queda todavía esa asignatura pendiente de poder modificar todavía mucho más para dar voz al territorio, ¿no? Pero también es verdad que a mí me sorprende gratamente que yo como alcalde, no me figuraba, cuando yo empecé hace 28 años de alcalde de un municipio en las montañas, podía llegar a ser senador, ¿no?
y poder también demandar políticas que yo desde el mundo rural decía, bueno, pero si es que yo desde el mundo rural, por mucho que yo pueda solucionar, no puedo solucionar los problemas de Peñarrubia. Es algo que también es cierto. Claro. Y en cambio aquí poder decir que yo he presentado una moción para decir hay que crear leyes pensando en la gente que vive en los pueblos y que eso lo hayamos podido hacer, para mí es un honor. O una moción que he presentado ahora en la reunión del grupo que hemos tenido en Cantabria con Pablo Zuluaga, que es una demanda que me ha pedido presentar una moción para la recuperación del lago Ándara, ¿no? Un lago que era el mayor lago de la antigua provincia de Santander, ¿no? Y otras mociones que estamos preparando para que Cantabria prospere, ¿no? y mejore la tierra. Para mí era algo impensable, o poder, era algo para mí inaudito, decir, ver a un ministro, todos los martes están aquí, prácticamente todos los ministros dando cuentas a las preguntas que nosotros les hacemos, que es algo sorprendente. Imagínate un alcalde de Peñarrubia haciéndole preguntas a su ministro y que él tenga que responder sobre las cosas que nosotros queremos que tengamos que hacer. O en las mociones, como el otro día, dándole respuesta yo como portavoz de despoblación y contraponiendo las cosas que puede decir un ministro y cómo se debería de mejorar y cómo se podía hacer. Con lo cual, sí que todavía se puede modificar muchísimo más esta Cámara, pero desde luego tiene una visión territorial y sobre todo además está pensada para que la gente que venimos del territorio aportemos esa experiencia de la gente que vive en el territorio. Vamos a ir terminando, le solicito brevedad. Por cierto, ¿despacha usted habitualmente con el secretario general, con Pablo Zuluaga? Sí, claro, sí, lógicamente. ¿No? Estoy en su ejecutiva, estoy todas las semanas con él. Lógicamente le doy cuenta, como no puede ser, de las iniciativas que hacemos aquí. Concretamente, por ejemplo, la de recuperación del lago Ándara es una iniciativa que me pidió él que la trajera al Senado, porque es algo que le preocupaba en su momento, porque no. Hemos instado a que se presente esa moción, pero lógicamente el tema el otro día también intervine con el tema de los médicos en las zonas rurales, a instancias suyas, porque también es algo preocupante que podamos escuchar, ¿no?, de un consejero que diga que el sistema de consultorios rurales que es inviable y que no puede ser. Tiene que ser viable y tiene que haber una dedicación hacia el mundo rural y, lógicamente, no es una cuestión de costes, ¿no?, porque efectivamente los servicios en el mundo rural van a costar mucho más que en la ciudad, ¿no?, pero, lógicamente, el mundo rural, hago una reflexión, absolutamente todos los retos que tenemos como sociedad pasan por el mundo rural. Los que ya sabíamos, el agua, el aire, nuestros alimentos vienen del mundo rural, pero también se le está pidiendo ahora mismo un esfuerzo al mundo rural con el tema de las energías alternativas y limpias, y tiene que ser el mundo rural que dé respuesta a todo eso. Pues lógicamente tenemos que compensar a la gente que vive en el mundo rural, ayudarles y también que cumplan sus anhelos y sus proyectos de vida. 3 preguntas ya tan solo para concluir. Dentro del Senado, al igual que en el Congreso, se realizan visitas guiadas, sobre todo escolares. A usted le está viendo en estos momentos pues mucho público de todo tipo de edad, ¿no? ¿Qué le diría usted a un niño, una niña de 10, 12, 14 años? Porque claro, está escuchando el tema político y demás, pero es un futuro votante. ¿Qué le diría usted? Bueno, yo lo que le diría, como llevo meses aquí y me visitan amigos, que además es muy fácil venir aquí porque, bueno, ya has podido ver, nosotros tenemos un correo abierto con un DNI, nos hacemos responsables, mandamos a la puerta, a la Comisaría de la Policía Nacional. Yo le pediría, lo primero es que si tiene un amigo senador, que venga al Senado a ver cuál es el trabajo que hacemos, porque es mucho mejor verlo en directo, todo el trabajo que se hace, para entenderlo. Luego el Senado es un lugar impresionantemente bonito, como el que estamos haciendo hoy la entrevista, ¿no? Me han visitado gente de Peñarrubia que me hace mucha ilusión. Ahora estamos empezando, voy a organizar una excursión, sobre todo de la gente mayor, que me lo ha pedido, gente mayor de Peñarrubia. Vamos a hacer una excursión al Senado de un par de días para que conozcan el Senado. Pero yo a la gente joven le diría que entiendo, ¿no?, que la gente se sienta apartada de la política, o como que la política no les representa, ¿no? Pero qué curioso. Yo fui de aquellos, yo como mucha gente, que no vi un futuro en el mundo rural y tuve que marcharme a Santander a buscar trabajo, ¿no? Pero en el minuto que me marché yo ya quería volver. Y lo primero que hice, sabía
que la política en buena medida tenía que solucionarlos. De eso me llevó a ser alcalde. Con 22 años me presenté para alcalde de Peñarrubia, que lógicamente hasta cerca de los 30 no pude ser alcalde, ¿no? Pero hoy Peñarrubia, y pongo un ejemplo, gracias a la política, hoy tiene el doble de población prácticamente que cuando yo empecé de alcalde. Hace 20 y muchos años solamente había ganadería y había un establecimiento hotelero en todo el valle, ¿no? Hoy la economía del ocio, el turismo, las empresas de tiempo y ocio libre, el balneario, albergues, hoteles, hoy hay oportunidades en el mundo rural y eso se ha hecho con la política. Se ha hecho con la política y también tengo que decir, y aprovechando además que ahora vienen las elecciones al Parlamento Europeo, se ha hecho fundamentalmente con dinero europeo y con dinero que venía de Europa para una visión diferente, como son los programas LEADER y con los proyectos que dinamicen. Hoy todos los proyectos que dinamizan el municipio, incluso el balneario, vía ferrata, zonas de escalada, senda mitológica, absolutamente todos los proyectos motor que hay hoy en Peñarrubia se han hecho con dinero de la Unión Europea. Con lo cual, todos aquellos que no creen en la política local o del Senado o incluso la europea, yo les diría que se pueden cambiar las cosas, se cambian las cosas y además una prueba de ello es Peñarrubia. Bueno, para cerrar esta entrevista, previamente le voy a hacer una pregunta. De la misma forma que usted, que le ha realizado usted una pregunta al senador Íñigo Fernández, del Partido Popular por Cantabria, usted le ha formulado a él una. Pero vamos previamente, empezábamos la entrevista con las obras del desfiladero de la Ermida. ¿Qué nos cuenta del puente tibetano? Pues el puente tibetano, o el puente más largo del mundo, que planificamos en Peñarrubia, que era un proyecto además muy bonito porque salía de una zona urbana, que era Linares, y atravesaba una cuenca paralelo al desfiladero y va hacia la senda mitológica o hacia el mirador de Santa Catalina. Lleva un proceso en el cual, lógicamente, para garantizar el tema ambiental y la biodiversidad que hay allí, nos pidieron un proyecto de afección a flora, a fauna, absolutamente de 1 año y pico de duración, porque lógicamente tenían que estar técnicos midiendo de una manera al detalle cuál había asentamientos de animales, aves, unas zonas de especial protección, zona cepa, como es el desfiladero. Lógicamente ese proyecto se terminó. Recientemente, la semana pasada, he tenido una reunión tanto con el director de urbanismo como con el director de montes. Vamos a intentar hablar con los técnicos de la Consejería de Montes. Creo que el proyecto de afección ha sido muy respetuoso. Cabe recordar además que Peñarrubia en este caso ha hecho muy bien las cosas. Y digo ha hecho muy bien las cosas porque nosotros conseguimos hacer la primera vía ferrata de la cornisa cantábrica. Hoy las ferratas de Peñarrubia y concretamente de la Ermida es un referente a nivel internacional y nacional, ¿no? Y hace 15 años costó mucho convencer a los técnicos que eso era un proyecto viable y que no afectaba, ¿no? Hoy es un referente y los llevamos esos proyectos a Fitur como un escaparate, ¿no? Pues el puente va a ser lo mismo. Yo creo que va a ser un referente y además que no va a afectar ni al paisaje ni a la biodiversidad que hay en el territorio, porque además también nosotros somos conscientes que queremos vivir de ese paisaje y no estropearlo, ¿no? Creo que soy optimista, creo que además nosotros hemos hecho las cosas bien, porque recuerdo cuando presentamos el proyecto, los redactores del proyecto nos comentaban, bueno, nosotros el proyecto de afección, que es muy cuantioso, nos costó 20 y tantos mil euros para el Ayuntamiento de Peñarrubia, fue un esfuerzo importante, y nosotros dijimos, no queremos que nos hagas el proyecto gratis, vamos a juntarnos con los grupos ecologistas y que sean ellos quienes decidan quién tiene que hacer este proyecto, ¿no? Para que sea total confianza, ¿no? Bueno, yo estoy muy esperanzado porque he tenido el otro día una reunión con el nuevo director de Montes y se ha interesado muchísimo por el proyecto y yo creo que en las próximas semanas podemos decir algo concreto sobre ese gran proyecto. Estaremos al tanto. Si le parece, como última pregunta, vamos a escuchar la pregunta que a usted le hace el senador del Partido Popular, Íñigo Fernández. Dentro vídeo. Bien, esta es una pregunta para Cundo, para mi amigo Cundo, el senador del Partido Socialista, que sabe él que le tengo muy buena consideración, como a otra mucha gente veterana del Partido Socialista, especialmente los de larga trayectoria, que me gustaba más
aquel Partido Socialista de antes que este que hay ahora. La pregunta es cómo gente tan competente, tan válida como es Koundé y como tanta otra gente del Partido Socialista, le están permitiendo a Pedro Sánchez llevar a este país a donde le está llevando. Destrozar el Partido Socialista, en primer lugar, que ha acabado con él, y tensionar de tal manera las instituciones de España con esos acuerdos con Puigdemont, con Otegi, en fin, cómo el Partido Socialista le está permitiendo hacer esto a Pedro Sánchez. Bueno, Íñigo, y además desde el cariño, porque además es que es verdad que aquí la relación más allá con los senadores y con Íñigo especialmente me llevo muy bien. Yo entiendo su pregunta y entiendo además que lógicamente la frustración, y no nos engañemos, de haber sido la fuerza más votada en España y no gobernar, les entiendo, ¿no? Y parece que no asumen que están en la oposición, ¿no? Pero yo creo que el gobierno de España y Pedro Sánchez es un gobierno valiente, y ha sido un gobierno valiente. Teníamos un conflicto en el 2018, un conflicto en Cataluña que ha sido abordado con valentía. Y yo creo que eso es lo que ha hecho. La ley de amnistía yo creo que va a ser buena, de hecho está valorada en su conjunto. Hoy, en las próximas elecciones catalanas, la fuerza de quien ha aportado una solución va a ser la fuerza más votada, según todas las encuestas, con lo cual eso acierta con lo que cree la inmensa mayoría de la gente que vive en Cataluña, ¿no? Creo que había que hacer, no sé si borrón o cuenta nueva, pero había que hacer políticas valientes, ¿no? Para que para que Cataluña siga sintiéndose una parte de España y que España les entienda, ¿no? Yo creo que este mantra que están todo el día, y sinceramente, igual que también lo de Bildu y a mí en la campaña no me ha gustado escuchar, no escuchar el tema de los atentados de ETA o la banda, llamarla por su nombre, pero también es verdad que yo crecí políticamente donde todos los partidos le pedían a Bildu y a los partidos que había que hacer política, con mayúsculas, y que dentro de la política todo valía, ¿no? Bueno, pues ya van casi para 15 años que afortunadamente el Estado de Derecho venció el terrorismo. Hoy hacen política y yo creo que ese es el camino, hacer política, defender la palabra, todo es defendible con la palabra y dentro de la Constitución española. Pues Secundino Caso, muchísimas gracias por atendernos en esta casa impresionante. Gracias, Secundino. Gracias a vosotros y de verdad un honor recibiros y de verdad muchísimas gracias por veniros desde Cantabria a escucharnos aquí, a la casa que es de todos, y lógicamente somos servidores públicos y estamos para dar servicio y llevar las realidades de los territorios aquí al Senado, y es grato ver cómo gente de la tierra viene aquí a escucharnos. Muchísimas gracias. Era necesario y es necesario. Y es necesario. Y el 27 volvemos a estar aquí, a ver si el desfiladero es una realidad. Cuente usted con que estamos aquí. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Pues nosotros comenzamos en su día estas entrevistas con Pedro Casares en el Congreso de los Diputados. Seguimos con Félix de las Cuevas, el diputado del Partido Popular, también con Emilio del Valle, el diputado de Vox. Hemos entrevistado en el día de ayer a Íñigo Fernández, el senador del Partido Popular en esta Cámara, y seguidamente lo acabamos de hacer en estos momentos con Secundino Caso. Todo ello para todos ustedes, para que conozcan qué es lo que hacen nuestros representantes públicos en las dos cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. A todos ustedes, televidentes de Cantabria Televisión e internautas de Cantabria Directa, gracias por estar ahí.